Es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Quizás en su Biblia, arriba del primer texto, diga Salmo de Asaf. Si dice eso, Asaf era uno de los 3 grandes directores del coro de Israel. Tenían un coro de unas 5,000 personas. Yo digo bonito coro, ¿verdad? Y Asaf, Jedutum, Heman eran los 3 hombres que lideraban ese coro, que cantaban las alabanzas para Dios. Y ahora él es el autor de este salmo que vamos a estar meditando. Y para el versículo 2, él dice: en cuanto a mí, se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y el mensaje de esta mañana va a ser 2 hombres y 2 testamentos. 2 hombres y 2 testamentos. La palabra testamento significa alianza. Necesito que entienda eso, si no, no va a poder entender el mensaje en esta mañana. Esa es la definición de la palabra testamento, es la palabra alianza. Y si estamos hablando de 2 hombres y 2 testamentos, estamos hablando de 2 experiencias de vida que van a estar aliadas por toda la eternidad. Hay un testamento que van a heredar los impíos, aquellos que no tienen reverencia ante Dios, aquellos que no tienen reconocimiento de Dios. Ellos estarán aliados, dice la Biblia, a un fuego eterno. Y está la alianza, el testamento, para aquellos que han creído en Jesucristo como el Salvador. Y a ellos les espera una gloria eterna. 2 hombres, 2 testamentos. La palabra testamento también la usamos para referirnos a aquellos que vamos a heredar, lo que nos espera, lo que vamos a heredar, lo que va a ser nuestra posesión. En cuanto a nosotros, dijo el Señor Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pues así dice el Evangelio de Juan, habla de nuestra herencia. A ese testamento estamos aliados nosotros. A ese testamento es lo que vamos a heredar, lo que el Señor Jesús ha preparado para nosotros. Pero note que aquí Asaf, como casi nunca se ve en otra parte de la Biblia, él reconoce algo que no todos están dispuestos a hacerlo. Y él está confesando que hay una batalla. Y es una batalla propuesta por el diablo. Y el campo elegido es la mente humana. Y adentro nuestro se desata una batalla cada día. Nosotros no andamos ventilando y contando nuestras luchas a todo el mundo. Pero tenemos la opción de que nuestra mente elija ser una mente santa, una mente pura, una mente que agrade a Dios. La Escritura nos desafía a tener la mente de Cristo, dice la Biblia. Pero a veces el diablo viene y quiere poner en nuestra mente un verdadero basural, llenarla de pensamientos inmundos. El diablo quiere llenar nuestra mente de pensamientos impuros que deshonren a Dios. Y descubrimos que nuestra mente es un campo de batalla. Hay una pelea diaria ahí adentro. ¿Y qué es lo que se va a imponer? ¿Pensamientos santos o pensamientos impuros? Y ahora en esa lucha que tenía Asaf en su mente,
Él dice, de pronto yo sentí envidia por lo que tenían los impíos. Permítanme traer esa expresión a nuestro tiempo. Siento envidia porque el vecino tiene una linda casa y yo tengo que sufrir para alquilar una pieza o una casita. Siento envidia porque aquel otro vecino no tiene una buena vida, no tiene una vida ejemplar, tiene una vida pecaminosa. Sin embargo, tiene plata y tiene sus tarjetas de crédito y yo trabajo todo el día y no puedo ir a comer una pizza al restaurante, pero aquel que es impío, que deshonra a Dios, se va de vacaciones a Cancún. ¿No? Y entonces Asaf nos habla de esa lucha. Y él se plantea, ¿vale la pena seguir a Dios? Porque yo veo que los impíos prosperan. Y yo que llevo una vida recta, yo que soy una buena persona, yo que soy una persona bondadosa, generosa con toda, yo que soy una persona respetuosa, de esas que tienen sus valores, apenas sobrevivo. Y aquellos que viven haciendo maldades, todo les sobra, nunca les pasa nada. Ahí está la lucha en la mente, la batalla en la mente. Y como resultado de esa batalla, observe otra vez el versículo 2, lo que él dice. Dice, en cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. 2 veces usa esa expresión, casi se deslizaron mis pies. Por poco estuve ahí de que se deslicen mis pasos. Usted viene a la iglesia, quizás algunos 20 años siguiendo al Señor, 10 años siguiendo al Señor, algunos más nuevos, 5 años, este año empezaron quizás a seguir al Señor, pero tienen una vida espiritual, tienen una vida en comunión con Dios, y de pronto ves que todos los otros salen de baile y andan de farra por ahí y andan tomando y no les pasa nada. Y usted el primer frío ya se engripa, ya se enferma, ya tiene fiebre, empieza a tener malestares, empiezan a surgir problemas en la salud de nuestros hijos y nos planteamos como este salmista, ¿vale la pena seguir a Dios? Porque parece que hay que hacer mal para que todo me vaya bien. Y no era que aquellas personas que él empezó a sentir cierta envidia, hacían cada tanto alguna maldad. No, observen cuál era el comportamiento. Aquí, en el Salmo 73, dice la palabra versículo 6, o versículo 5, para que lo entienda mejor. Dice Asaf acerca de esos impíos, dice, ellos no pasan trabajo como los otros mortales. Es decir, no sufren en esta vida. Yo los veo bien en sus maldades, pero los veo bien. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Ahí están ellos, dice, los veo llenos de soberbia, orgullosos de la vestimenta lujosa que se ponen, de sus zapatos, de sus autos, de los gustos que se dan en un restaurante comiendo abundantemente. Yo los miro y veo la soberbia de ellos, la altanería, se sienten todopoderosos que se llevan el mundo por delante. Dice Asaf, los ojos le saltan de gordura. Y ahora quiero que observen lo que leí en el versículo 9. Dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Ponen su boca, o sea, blasfeman, dicen groserías contra Dios. Pero ahí lo vemos lleno de riquezas materiales. Ahí andan, bailando, danzando en esta vida. Y yo que soy una persona santa y voy a la iglesia y leo la Biblia y lloro y busco al Señor, no tengo logros materiales, no tengo la fama que ellos tienen.
Y a la luz de todo esto, Asaf dice, 2 hombres, 2 testamentos. Yo sé que soy salvo, yo sé que tengo una vida eterna. Dice en otras palabras Asaf. Dice, pero yo veo que ellos tienen muchas cosas que a mí me gustaría tener. Y casi nadie va a querer reconocer la envidia que siente por otros. Pero de pronto Asaf se plantea esto, ¿pero qué me está pasando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy diciendo adentro de mí? Porque nosotros a veces hablamos con nosotros mismos, ¿no? Nos preguntamos cosas, nos decimos cosas. ¿Qué me está pasando? ¿Cómo estoy pensando vivir como ellos? Y de pronto se le enciende la lamparita y le viene esto. Power off. 2 hombres, 2 testamentos, 2 alianzas, 2 herencias. Y mire lo que habla un hombre de Dios con la luz encendida en su mente. Observe aquí, este Salmo 73. Dice la palabra de Dios, verso 17. Salmo 73, verso 17. Dice él, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Otra vez, hasta que entrando en el santuario de Dios, entendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores. Vamos a analizar un poquito este texto. Dice él, ya sentí envidia por las riquezas, porque todo le va bien a esos blasfemos, impíos. Dice, pero el día que entré en la comunión con Dios, que entré en el santuario, ahí me di cuenta al fin de ellos y se me terminó la envidia. Ahí me di cuenta que somos 2 clases de hombres diferentes, que estamos transitando en la vida por 2 caminos y nos esperan 2 testamentos. Ellos van a estar aliados al fuego eterno. Yo voy a estar aliado a la gloria eterna por la obra de Cristo en la cruz. Dice, pero yo miraba con ojos mundanos. Pero ahora que tengo ojos cristianos, entré en el santuario con Dios, entonces comprendí, me di cuenta que yo no debo envidiarle nada a ellos, porque el futuro de ellos va a ser de tormento y yo tendré un futuro en gloria junto al Señor. Pero hay que entrar en la casa de Dios, porque cuando yo estoy en el mundo, me pierdo en el mundo, pienso como el mundo, vivo como el mundo, anhelo lo que el mundo anhela. Pero cuando estoy en la casa de Dios, medito en la palabra de Dios, medito en el camino de Dios y me acuerdo que soy un hijo de Dios. Pero mire ese razonamiento, mire cómo termina esa lucha en él. Dice aquí, hermanos, la palabra de Dios, verso 21. El verso 21 dice Asaf, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y a veces así nos sentimos delante de Dios. Dice Asaf, ya vi todo lo que el mundano tiene. Sus casas, sus autos, sus teléfonos supermodernos, sus televisores, sus computadores, todo lo que se ve en el mundo material. Todo lo mejor tienen ellos. Dice, pero cuando entré en la casa de Dios, me di cuenta cuál era el fin de ellos. Y ahora él le dice al Señor, tan torpe era yo que no entendía. Tan torpe soy que no entiendo. Y entonces dice, lo miro a Dios y miro su grandeza. Lo miro a Dios y veo su santidad. Y me siento como una bestia, dice él. Me siento como una bestia. Y entonces Asaf, al transitar en este pensamiento que nos hace pensar a nosotros sobre nuestra posición, sobre nuestro testamento, nuestra alianza, lo que nos une al Señor, ahora Él nos da una conclusión de vida de qué es lo que tenemos que hacer nosotros como decisión. Observe eso aquí, por favor. Dice la palabra de Dios aquí, Salmo 73, verso 25. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos
sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces ahora mire cómo ha cambiado el pensamiento. Al comienzo se lamentaba, por poco se deslizaron mis pies, faltó poco para que me resbalara y me fuera del camino de Dios. Pero cuando entró en el santuario a la presencia de Dios, todo cambió, su manera de pensar, su manera de ver, sus proyectos de vida cambiaron. Y hasta que nos llega a decir en este verso 25, ¿a quién tengo yo en el cielo? Tengo un auto, un televisor, un celular, ¿qué tengo? Solamente te tengo a ti. Esa es la herencia que yo debo buscar, de tener esa alianza junto a Dios, de heredar esa comunión eterna con Dios. Y tengo que vivir en esta vida a paso firme y consciente de eso, que voy a heredar una eternidad junto a Dios. No porque sea bueno, sino porque Jesucristo, al morir en la cruz y ser mi Salvador, Él consiguió esa herencia para nosotros. No hay ningún mérito en nosotros para haber alcanzado esa herencia en gloria que nos espera en Cristo Jesús. ¿Qué tengo en los cielos sino a ti? Dice Asaf. Y note la parte B del verso 25. Dice, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y ese debe ser nuestro lema, hermano. Fuera de Dios, no deseo nada aquí en esta tierra. Este mundo está contaminado por el pecado. Este mundo está sujeto a la corrupción. Cuando Pablo escribió a los romanos en el capítulo 8, dice que hasta la naturaleza gime por causa del pecado. Hasta la naturaleza. El diablo contaminó todo, arruinó todo cuando trajo el pecado. Y entonces ahora el salmista dice, en esta tierra lo único que deseo es a Dios. Lo único que deseo es a ti. Como alguien ya lo ha dicho, si tengo a Dios, yo tengo todo. Y si no tengo a Dios, no tengo nada. Y entonces él termina diciendo aquí, que esto es lo que me gustaría, hermano, que nos acompaña a nosotros por toda nuestra vida, lo que dice el verso 26. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No por una temporada, mi porción es Dios para siempre. Quiero estar siempre con Dios. Dice, mi carne, dice él, y mi corazón desfallecen. Tengo mis debilidades humanas, tengo mis flaquezas, pero yo ya tomé la decisión. Mi porción es Jehová para siempre. A esto nos lleva el salmista. Dos hombres, dos testamentos, dos hombres, dos alianzas. Uno aliado a la perdición eterna y el otro tiene alianza con la salvación eterna. Y si nosotros estamos ahí, aliados a Cristo, tenemos que estar firmes y no podemos tener esta experiencia de él que dice, así estuve de resbalarme. Por poco resbalaron mis pies. Y ahora note la condición del impío, del pecador en el verso 18. Dice Asaf en el verso 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos y en asolamientos lo harás caer. Lugar de soledad, la eterna soledad del infierno que les espera. Dicen, ellos tienen sus pies en deslizadero. Cuando uno pierde el equilibrio, un día de barro, un lugar de barro y uno se resbala y está ahí a punto de caerse. Y si no caen ahora, caerán más tarde. Y ahora Asaf se da cuenta que aquella persona que no tiene a Cristo, aquella persona que no está en el camino de Dios, sus pies están en deslizadero. Si no hoy es mañana, a más tardar pasado, pero se va a caer. Y no se va a caer ahí en el barro, se va a caer en un lugar de asolamiento, porque eso es el infierno, es un confinamiento eterno de soledad, donde los habitantes, el pueblo que habitará en el infierno, estarán acompañados por el fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere. Asolamiento. Pues allí estarán ellos. Pero ahora yo quiero llevarles unos minutos a este pensamiento y a esa batalla en la mente, que es el mismo
pensamiento y batalla que sucede en nuestra mente. Dice, por poco se deslizaron mis pies. Y la pregunta que se impone ahora es, ¿está usted firme en el Señor o está por deslizarse? ¿Está usted firme en el camino del Señor o está por caer en un desvío? Porque este pasaje es una invitación para revisar nuestra vida hoy, en el Día de la Patria, en el 6 de agosto. Lindo día para revisar mi vida, ¿cómo está? ¿Me estoy deslizando o estoy firme en Cristo? ¿Estoy yendo adelante a conquistar nuevas victorias o estoy por tirar la toalla y abandonar el camino del Señor? Por poco se deslizaron mis pies. Le llevaré un momento al Nuevo Testamento, a la carta de los Hebreos, por favor, el capítulo 2. La carta a los Hebreos, el capítulo 2. Y mire cómo dice la palabra allí, versículo 1. Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 1. Pues así dice la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora, aquí el escritor a los Hebreos le está hablando a los judíos que estaban en el exilio, fuera de los contornos de Israel. Y habían llegado a esos lugares porque habían sido perseguidos por su fe. El capítulo 10 explica que muchas de esas familias en las persecuciones perdieron sus propiedades, perdieron todo, y todo por haber creído en Jesucristo. Esa gente, lejos de su tierra, estaban en una crisis emocional. Y algunos de ellos se planteaban, vamos a dejar la fe, vamos a dejar de seguir al Señor Jesucristo y vamos a volver junto a nuestra gente, a nuestro pueblo. Neguemos la fe y nadie nos va a hacer nada. Pero si yo me identifico con Cristo, me va a esperar, como explica el capítulo 11, que algunos se vestían con pieles de cabra, de ovejas, y vivían en los montes y vivían en las cavernas y en las cuevas. El haber creído en Cristo no les trajo una vida de prosperidad, les trajo a ellos una vida que los sometieron a persecución, a castigo y muerte. Pero ahí había gente, hombres y mujeres, que eran héroes de la fe, porque ellos no estaban pensando en lo terrenal, estaban pensando en lo que les esperaba en gloria. Y entonces, frente a esa lucha, el escritor le dice, tenemos que prestar atención a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos caigamos del camino, que nos salgamos del camino del Señor. ¿Y qué es lo que ellos habían oído? Habían oído cosas como las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen persecución. Y en ese tema se detiene el Señor en los versículos 10 al 12 del capítulo 5 de Mateo. Una persecución injusta, un maltrato injusto. Por hacer el bien me castigan, por hacer el bien me persiguen, por tener un corazón cristiano, por tener un corazón como el de Dios, me matan. Y entonces el escritor le dice, pongamos atención a las cosas que hemos oído. Porque Dios no era un predicador pentecostal moderno que le dice, venga a la iglesia y todo va a andar bien en su vida, su familia se va a ordenar, sus finanzas, y usan esos términos, sus finanzas van a andar bien, y usted va a ser alegre, victorioso, y será hijo del rey. Y se le terminaron los problemas si usted va a esa iglesia, según ellos. Pero la palabra dice, recordemos lo que hemos oído. No tenemos una alfombra delante de nosotros los cristianos. Tenemos una vida llena de tropiezos, llena de adversidades. Pero como leímos el domingo anterior, ¿se acuerdan? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano Claudio leyó capítulo 12 de 2 Corintios. Y en las luchas que Pablo contó ahí, él dice que tenía un aguijón en su carne.
¿Sabe qué, hermano? Un aguijón era como una forma de un lápiz, así con punta, una madera de esa, del estilo de un lápiz grande, y se ponía en el buey, y cuando el buey se movía, eso le pinchaba. Y entonces eso lo obligaba a caminar y a trabajar, y a trabajar, y a trabajar. Ese era el aguijón. Era algo que molestaba continuamente. Y Pablo dice que él tenía un aguijón. Lo que padecían los bueyes, dice, yo lo tengo en mi vida, tengo un aguijón en mi carne. Y cuando Pablo está pensando en ese aguijón, él lo define como un mensajero de Satanás para que me abofetee. ¿Entiende lo que él está diciendo? Alguien que me está pegando continuamente, no se cansa de maltratarme, no se cansa de golpearme. Ese problema que él tenía en su salud, el apóstol dice, esto es un aguijón, esto es un mensajero de Satanás que me abofetea completamente. Ya no pude resistir, ya sobrepasó mi fuerza, mi resistencia, y le pedí a Dios que me sacara ese aguijón. Y lo que el hermano leyó, la respuesta de Dios, le dijo el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué estoy diciendo con todo eso? Estoy diciendo que no hay promesas de que por haber creído en Cristo todo me va a ir fenómeno en la vida. Todo hago así y lo tengo. Mis caprichos, mis antojos, todos son satisfechos porque tengo a Cristo. No. Por eso el Señor nunca nos invitó a tomar una Coca-Cola. El Señor dijo, el que quiera ser digno de mí, tome su cruz cada día y sígame. No hay placer físico por llevar la cruz, pero hay placer espiritual en caminar junto a Cristo llevando su cruz. La satisfacción de estar en obediencia a Él. Dice el escritor a los hebreos, es necesario que con diligencia, esa palabra quiere decir con rapidez, no se puede postergar, ahora ya, es necesario que con diligencia prestemos atención a lo que hemos oído, porque si no entramos en una zona de riesgo y podemos deslizarnos. Y nos alejamos de Dios y abandonamos el camino. Y es lo que la Escritura nos plantea. Iba a dejar para el final, pero como estamos ahí cerquita, quiero que observe, pensando en esos dos hombres, en esos dos caminos, pensando en esos dos testamentos, esas dos alianzas, la alianza del pecador perdido con el diablo y la alianza del pecador arrepentido, una alianza eterna con Cristo. Observe esa alianza ahí en Primera de Pedro. Ahí tiene ahí Hebreo, y después de Hebreos viene Santiago, y después de Santiago viene Pedro. Y cuando llegamos al capítulo 5, versículo 10, y le digo que esa letra es una letra maravillosa y se canta. Nunca la hemos cantado aquí, pero este versículo 10 se canta tal como está escrito. Observe, Primera de Pedro 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, ¿por cuánto tiempo? Eterna en Jesucristo, después que hayáis vivido súper felices, dice. Padecido, dice, ¿no? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos de nuevo. Dice, el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna. Estoy aliado a esa promesa. Estoy aliado a mi Salvador. Reconocí que soy una persona pecadora. Cristo lavó mi pecado con su sangre preciosa. Él me salvó. Y ahora dice la palabra de Dios, Él me llamó a su gloria eterna. Estoy aliado a esa promesa, estoy aliado a esa herencia. Es lo que me espera por haber creído en Jesús como mi Salvador. Una gloria eterna. ¿Y al impío qué le esperaba? Deslizadero. Al impío le esperaba el terror, el espanto de un infierno eterno. Todo comenzó con Asa. Dice, por poco resbalaron mis pies. Y ahora una reflexión final para nosotros. Porque hay algunos que sí se han deslizado. Y algunos en este tiempo y otros en el pasado. Algunos en el pasado se lastimaron innecesariamente. El diablo los maltrató y los castigó y
y algunos regresaron al camino del Señor. Y hay algunos que están pensando en eso, es decir, en cualquier momento dejo el camino del Señor y me meto en el mundo de nuevo y vuelvo a esa vieja vida. No es necesario, podemos contar muchas experiencias bíblicas como la del hijo pródigo que tomó esa decisión y terminó en un chiquero con los cerdos. Pero para terminar este mensaje usaré otro ejemplo que nos cuenta David, el rey. Observe lo que le ha pasado cuando sus pies se deslizaron. Salmo 42, si puede ir hasta ahí, por favor, el Salmo 42. Y ahí vamos a terminar en esta mañana. Salmo 42. Y vamos a comenzar leyendo versículo 1. Dice la palabra del Señor, Salmo 42. Y el versículo 1. Dice la palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza y del pueblo en fiesta. Dice él: el siervo sediento clama junto a las corrientes de agua. Está en un estado de desesperación. El siervo está en un estado de insatisfacción. Y el salmista usa esa figura desesperante del siervo que llega con rapidez para beber un poco de agua. Ya no resiste esa sed. Y mirando esa figura, dice el salmista: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él no está diciendo aquí: mi estómago que tiene hambre, que siente algo extraño, unos sonidos raros. Él no está pensando en una comida sólida, él está pensando en su alma. Él necesita alimento espiritual. Dice así: lo miro al siervo, igualito conmigo. Dirían en Santa Cruz, igualito. Así siente por ti, oh Dios, el alma mía. Esa sed. Y repite él, dice: mi alma tiene sed de Dios. Hay mucha gente en las iglesias que piensa, dice, allá en el baile, en el alcohol, en las inmoralidades, en toda clase de perversiones pecaminosas, ahí voy a encontrar alegría, la voy a pasar bien. Porque algunos mundanos me aconsejaron que la vida es una sola y que tengo que vivirla, pero también a ellos hay que decirle que el infierno es uno solo y es un tormento eterno. Y hay veces, hermanos, que nosotros decimos: me voy a buscar mi experiencia. Algunos mayores nos alientan y dicen: dale, haz tu vida, busca tu vida. Y después en esa búsqueda aparece esta insatisfacción del alma. Una vez lo conté yo, aquí, en la provincia de Jujuy. Un hombre en la vieja terminal de Jujuy, enojado conmigo, dice: ¿usted es el pastor Catania? Sí, yo soy. Dice: yo siento un odio con usted, estoy muy enojado. ¿Quién es usted? Dice: yo escuché predicar a usted en contra del alcohol. Y le escuché que usted hablaba que era el criminal sin condena, el asesino que andaba suelto, el exterminador mayor de la humanidad. Y sabía todo mi sermón de memoria. Estaba yo aquí en el bar y me pedí una botella de vino y estaba mirando la televisión, y cuando me servía el vino yo escuchaba su voz hablándome. Me aturdía y tuve que dejar ahí el vino. Siento odio por usted. Un día tomo un colectivo, el 630, creo que el hermano
Y comenzamos a hablar. En su niñez había venido a la iglesia, en la escuela dominical. Su madre, una mujer santa, su padre, un hombre de Dios. Y entonces, él me dijo, hace unos años que no nos veíamos. Yo creo que usted me puede ayudar. Dice, estoy mal. Dice, trabajo en un boliche y me dio todo el nombre, mi drama, y yo he tenido drogas, dice, y ahora me persiguen por eso. Dice, me quedé con los muertos, con mi dinero. Están buscándome para matarme. Y fuimos hablando hasta allá al fondo, hasta cristianía, y ahí nos nuestra conversación tuvo la sugerencia de venir a la iglesia y de buscar a Dios. Él estaba como este texto, su alma tenía sed de Dios. Había probado el pecado, había visto todas las cosas que me contó de esos boliches. Y vino a la iglesia, se puso a tiempo, mucho tiempo, lo enviamos al seminario algunos años. Y ahora no sé mucho de él, pero creo que volvió a esa vieja vida, pero anduvo algunos años. Pero era esta expresión de un alma que tiene sed de Dios, de alguien que dejó a un costado la doctrina, la palabra de Dios, y se metió en esos caminos del pecado. Y como dice aquí el versículo 3, él y el que tomaba en Jujuy y otros tantos, dice el versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Una persona que gime, sufre durante el día, una vida interior que es un desastre, una mente inquieta que no puede pensar con claridad, sufre un tormento en su mente y en la noche trata de descansar y no puede dormir y humedece su almohada con lágrimas. Mis lágrimas, dice, fueron mi pan de día y de noche. Pues así de claro es la palabra de Dios. Cuando me alejo, es esto lo que me espera. Dos hombres, dos testamentos, dos alianzas. ¿A quién está aliado usted? ¿Está aliado a Cristo? Porque este es el otro camino. Mire cómo termina aquí. Y termina mi mensaje. Era tanta la lástima que daba este hombre. Y dice en la parte B del versículo 3, mientras todos me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Es decir, que la gente que me vio, quizás con una camisita blanca, una hermana con una falda cubriendo su cuerpo y con alegría un domingo con la Biblia en su mano, yendo a la casa del Señor, buscando la comunión y la bendición del Señor, y de pronto lo ven en la esquina con unas latas de cerveza o con unas botellas dando un espectáculo vergonzoso. Quizás lo ven en una bailanta o en algún otro antro de perdición. Y la gente lo ve y dice, pero este se lo veía tan bien. Esa chica, mire qué bien que vestían, que lucían, trabajaban, estudiaban, eran responsables. Y ahora la gente no soporta la curiosidad y se le acerca y dice, ¿dónde está tu Dios? Vos que ibas a la iglesia, vos que decías que seguías al Señor, ¿dónde está tu Dios? Mira, es un desastre, tu vida se derrumbó. Y mire cómo termina en el verso 4. Dice, yo me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora empieza el versículo 4, dice, me acuerdo de estas cosas. Él tenía memoria de su vida de creyente. Algunos tienen un recuerdo de su vida de cristianos, de los tiempos que andaban con Dios, que caminaban con Dios. Y él dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, me pasan cosas adentro mío. No sé qué es, pero ese vacío que siento es algo que me está pasando y en mi memoria ahora
viene y me hace recordar de aquellos tiempos felices. Dice, cuando yo conduje la multitud a la casa de Dios, no solo que venía él a la iglesia, sino que traía a otros a la iglesia con él. Y aparece la palabra algarabía, y aparece la palabra alegría. En su memoria está presente aquellos tiempos felices. Pero eran tiempos del pasado, cuando caminó con Dios. Y ahora él deja ahí ese pensamiento. Dice, ¿por qué te abates, alma mía? En el extremo de ese sufrimiento interior, en los azotes del diablo a su alma, él dice, ¿por qué te abates? Porque ahora, ya que está en plan de memoria, yo sé que Dios es mi salvación, dice él. Por eso él termina diciendo así, en el verso 5, en la parte final, dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. En otras palabras, le está diciendo, aquí no se termina mi vida. En esta red de pecado, en este fracaso, en el camino del Señor por causa de mi pecado, aquí no se va a terminar mi vida. Empiezo a sentir una esperanza de que un día voy a alabarle, de que un día voy a volver a la iglesia, de que un día voy a volver a su camino, que un día voy a volver a la comunión con Cristo mi Salvador. Y termina ese versículo 5 diciendo, salvación mía y Dios mío. La palabra sería, hay que ponerse bien con Dios mientras estamos a tiempo. Uno de los himnos que cantamos aquí, que por cierto hace mucho no lo cantamos, dice, mientras tanto tengas tiempo, busca a Dios. Mientras tanto tengas tiempo, busca a Dios. Por poco se resbalaron mis pies, por poco nos deslizamos. 2 hombres, 2 caminos, 2 testamentos, 2 alianzas. Si usted es un heredero de la vida eterna porque tiene a Jesús como el Salvador, pues permanezca firme en ese camino. No mire a lo impío, no sienta envidia de los impíos, de sus progresos materiales, porque los pies de ellos están en deslizadero, y si no corrigen sus caminos, más temprano que tarde el infierno abrirá sus puertas para recibirlo. Dice Asaf en el Salmo 73, hasta que entré en el santuario de Dios y entendí el fin de ellos. Y yo no quiero eso para mi vida. Yo no quiero ese camino. Ya Dios me sacó de ese camino. Ahora yo estoy en un camino nuevo. Jesús dice, yo soy el camino. Yo quiero estar en Cristo y yo quiero caminar con Cristo. Si los hermanos nos pueden ayudar para presentar la mesa del Señor, y vamos a ir preparando nuestros corazones para participar en el final de nuestra